Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Segovia, retrospectiva. Hoy vamos a conocer una de las estaciones más desconocidas y también más peculiares de la red convencional española. Y también una retrospectiva de los trenes que circularon por aquí. Meijo Ferroviario se perdió en el año 2008 en la estación de la red convencional de Segovia. Hay otra estación, que es la de Segovia-Guiomar, la estación para la alta velocidad, pero eso es capítulo aparte. Estamos viendo la fachada del lado calle de esta estación, que en esa época todavía conservaba la arquitectura clásica. En esa época, esta estación tenía unos pocos trenes de cercanías que iban a Madrid, ya que la estación de alta velocidad Segovia-Guiomar acumulaba la inmensa mayoría de los viajeros. Una estación con una arquitectura bonita y que en aquella época, como podremos ver en las siguientes imágenes, se conservaban todavía algunos vestigios del pasado. Una vista de la fachada del lado vías. La estación también disponía de dos marquesinas de hierro bastante interesantes, una en cada andén. Al igual que unas pocas estaciones españolas, Segovia es una de las pocas estaciones del interior de España con fondo de saco. Aquí finalizan las vías, no tienen continuidad. Una estación donde finalizan las vías, pero que fue una de las primeras electrificaciones de Renfe. La Compañía del Norte empezó a electrificar Madrid, Villalba, y ya en la década de los 40 las electrificaciones llegaron más adelante a Ávila y a Segovia, con tensión de 1500 voltios en corriente continua. Una visión del andén primero. Con el tiempo, Ávila se impuso sobre Segovia y la inmensa mayoría del tráfico desde Madrid hacia el norte pasaba por la capital abulense. Con la llegada de la alta velocidad a Segovia se invirtió esa tendencia. La inmensa mayoría del tráfico de larga distancia pasa ahora por Segovia-Guiomar. Hubo trenes que llegaron hasta Segovia, hicieron inversión de marcha y continuaron hacia el norte por una línea que ya no existe, que fue cerrada hace ya unos años, el tramo Segovia-Medina del Campo. Un tramo que fue cerrado con una calidad de vía bastante aceptable y además con catenaria, pero ese tramo no pudo competir con la línea Madrid-Hendaya a su paso por Ávila. Una vista de la cartelería del andén primero. Llevaba pocos años con la cartelería de Adif, ya que estos carteles son del año 2005 y estamos en el año 2008. No había pasado demasiado tiempo desde la división de la gestión entre Renfe y Adif. Uno de los grandes debates entre los aficionados y la comunidad ferroviaria en general. ¿Por qué Ávila triunfó sobre Segovia? Cuando muchos trayectos de Madrid al norte vía Segovia eran de menos kilometraje que yendo por Ávila. Estamos hablando, lógicamente,
de la red convencional. Luego con la alta velocidad pues se demostró con los túneles del Guadarrama, los famosos túneles, que el trayecto por Segovia era mucho mejor y mucho más corto. Un detalle del fantástico reloj que hay en la estación. La llegada de la electrificación a Segovia, iniciada por la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España y luego inaugurada por Renfe en la década de los 40, no sirvió para aumentar el tráfico por la zona de Segovia, convirtiendo a la capital segoviana, en la red convencional, en un fondo de saco con muy poca importancia para el tráfico en general. Esta estación de la red convencional está bastante bien situada en la ciudad. Sin embargo, la nueva estación de alta velocidad, Segovia-Guiomar, está a varios kilómetros de la capital segoviana. Una imagen de uno de los edificios aledaños a la estación. Un conjunto bastante bonito, bastante estético. En tiempos de la Compañía del Norte, Segovia era una ciudad muy pequeñita. Por lo tanto, su estación no se construyó con la grandiosidad y la elegancia que tienen, por ejemplo, Medina del Campo o Valladolid y otras estaciones. Sin embargo, es una estación bastante coqueta y bastante agradable de ver, aunque de una categoría inferior. Aún así, como todas las estaciones de la antigua Compañía del Norte, son estaciones bastante bonitas y bastante elegantes. Todas tienen categoría. Un detalle de una de las marquesinas auxiliares que tiene la estación. La estructura de hierro típica que tuvo la Compañía del Norte. Primer bloque, con fotos de cosecha propia, para conocer cómo era, y en parte sigue siendo, la estación de ancho convencional de Segovia. Luego, en el segundo bloque, trenes a patadas en Segovia durante muchas décadas. Trenes de todas las épocas y todas las décadas. La arquitectura típica del hierro del siglo XIX, pero que también continuó durante buena parte del siglo XX. Una estación de fondo de saco y además una línea, la que va desde la zona de Villalba a Segovia, que es bastante complicada, una orografía bastante difícil. Aquí podemos ver el final y los topes de vía de la estación. En otros tiempos, esas vías estaban llenas de unidades de la serie 440. No he vuelto a venir a esta estación y desconozco cuál es su estado actual. Ahora vamos a ver en las siguientes imágenes anticuellas del pasado que se encontraban en mal estado y ojalá me equivoque, pero seguramente ya han desaparecido. Segovia nunca tuvo depósito de locomotoras, pero sí que tuvo una reserva, en un principio para las locomotoras de vapor y más adelante las unidades eléctricas, que fueron muchas y de diversos tipos de tensión, tenían también su pequeño lugar. Aquí podemos ver la placa giratoria de la antigua reserva y parte del edificio, ya que se había derrumbado parte de él en ese año 2008. Una placa giratoria que era fundamental y muy importante en esta estación de fondo de saco, ya que muchas locomotoras que iban en dirección Medina del Campo, su cambio de dirección, su giro, era obligado. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para ayudar a toda la comunidad trenera de YouTube para aprender más datos sobre esta estación, los trenes que circularon, etc. Muchísimas gracias. Continuando con construcciones de hierro,
no podía faltar una aguada, una estupenda aguada y además con un muro de fondo bastante ferroviario. Aunque hubo vapor en Segovia durante muchos años, también es cierto que la mayor diversidad que tuvo esta estación fue el material eléctrico. Primero con 1500 voltios de tensión y luego con 3000, donde hubo mucha diversidad de unidades eléctricas. En ese año 2008 solamente había un puñado de unidades de cercanías, ya que la gran mayoría de los segovianos utilizaban el tren en Segovia-Guiomar, ya que existían en aquella época los trenes Avant de la serie 121 y 114 que hacían los servicios entre Valladolid y Madrid parando en Segovia. Otra imagen más de la estación segoviana, el Gálibo, otro resto, entre comillas, arqueológico del antiguo ferrocarril. Se anda rumoreando de un posible cierre de la línea convencional que llega hasta Segovia, ya que el número de viajeros cada vez es más bajo en comparación con Segovia-Guiomar. Pero bueno, esto hay que verlo y a ver qué pasa con el tiempo. Lo cierto es que este tren, esta línea de cercanías que llega hasta Segovia, tiene sus viajeros y además tiene un tipo de vertebración diferente al de la línea de alta velocidad. Y el edificio donde están las dependencias de Adif. Otro edificio típico de ladrillo muy ferroviario. Una estación que en ese año 2008 ya tenía a muy poca gente trabajando, tanto de Renfe como de Adif, y hoy en día seguramente serán bastantes menos, por desgracia. Estación inaugurada en el año 1884. Actualmente es Adif quien gestiona la estación. Los trenes, aunque el material sea de cercanías, realmente este tipo son servicios de media distancia cadenciados, o lo que es lo mismo, trenes de media distancia gestionados por material rodante de cercanías. Otro de los edificios aledaños en la estación. El antiguo edificio o caseta de correos de la estación segoviana. En el año 1982, el edificio se catalogó como monumento y bien de interés cultural. La estación se encuentra en el punto kilométrico 62.7 de la línea de ancho ibérico Villalba-Segovia, y el tramo de Segovia-Medina del Campo se clausuró en 1993. La gran mayoría de los trenes, por no decir todos, tenían que hacer impresión de marcha en la estación de Segovia para poder ir hacia Medina del Campo. Y una imagen del gran muelle de mercancías de esta estación. No estoy seguro, pero no me acuerdo exactamente, porque no he podido consultarlo, si existió un bypass para que los trenes pudieran ir de Villalba a Medina del Campo sin entrar en la estación segoviana. Un tráfico de mercancías que siempre fue bastante reducido en esta ciudad. Y el cierre al tráfico del tramo Segovia-Medina del Campo, pues dejó a Segovia y su red convencional fuera de juego dentro del mapa ferroviario español. Desde hace ya bastantes años
y por supuesto en ese año 2008, cuando México Ferroviario anduvo por esa estación, las únicas unidades que circulaban eran las de la serie 447, una serie que se adapta muy bien a los trayectos ferroviarios montañosos y bastante difíciles. Aquí podemos ver uno de esos servicios estacionado en la vía 1 de Segovia. Una de las grandes diferencias que tiene las unidades 447 de sus hermanas, las 446. Unas son las primeras para recorridos complicados, muchas de ellas operan en el norte de España, y las 446 son más aptas para servicios con el territorio más llano y también con poca distancia entre estaciones, para hacer paradas mucho más abundantes. Y nos vamos al pasado. Nos vamos ya a la retrospectiva de la estación de Segovia. Unidad eléctrica de la serie 440 de Renfe, fotografiada el 14 de octubre de 1993. Las 440 y la capital segoviana tuvieron una relación muy larga y de muchos años. Aquí vemos la decoración de la unidad de negocio de Renfe Cercanías. La primera versión que tuvieron los trenes de Cercanías Renfe. Más o menos por esa misma época se podían ver también otro tipo de unidades eléctricas bastante coloridas y vistosas para todos los aficionados. A principios de la década de los 90 se podían ver todavía unidades eléctricas con los antiguos colores de Renfe de la pasada década de los 80 y también con un material nuevo bastante peculiar que duró pocos años. Aquí podemos ver una unidad suiza a la izquierda con su decoración amarilla y azul. Ya le quedaban muy poco tiempo para darse de baja a estas unidades. Y a la derecha, las primeras unidades 450 que utilizaron locomotoras japonesas como tracción, ya que todavía estaban en construcción los coches motores de las unidades de la serie 450. Hacían falta muchos trenes para las cercanías de Madrid y alrededores y no se podía esperar más y había que poner a las unidades 450, aunque fuera con locomotoras convencionales. Fantástica foto. Luego, pocos años después, solo se vería un tipo de tren en esta línea. Y no podían faltar, nos vamos más atrás en el tiempo, a la década de los 80, cuando Segovia tenía un montón de servicios de cercanías con unidades de la serie 440 en sus colores originales. Daba gusto ver todas las vías llenas, las vías con toperas, con las unidades eléctricas preparadas para salir en cualquier momento hacia Madrid. Fantástica imagen. Además, podemos ver los dos tipos de librea que tuvieron estas unidades pintadas en azul y en amarillo. Unas tenían dos franjas amarillas en los frontales y otras un único fileteado en color amarillo. Estupenda imagen. En la década de los 80, las unidades 440 también compartían protagonismo con otras unidades eléctricas bastante vistosas. Aquí vemos compartiendo vía con un electrotren de la serie 444 de Renfe. Un tren que también era muy vistoso con esos magníficos colores rojo y amarillo. Unidad 444-013 y 440-107. Fotografía del 24 de septiembre de 1986. Queda demostrado que Renfe en la década de los 80 tenía decoraciones que no se han vuelto a superar desde entonces. Unos colores que fueron insuperables en muchos aspectos. Desde el año 1993
Hay un gran ausente en el ferrocarril segoviano y es la línea Segovia-Medina del Campo, que fue cerrada en aquel triste año. En la foto, una unidad de la serie 440 de Renfe había salido de Segovia pocos kilómetros atrás, pasando por un puente metálico sobre el río Voltoria en dirección Medina del Campo. Foto de finales de los años 80. Nadie pensó que una línea con instalaciones de electrificación pudiera ser cerrada. Pues sí, tristemente, la línea Segovia-Medina del Campo fue cerrada y además parte de un pantano se tragó la línea y parte de la plataforma de esta vía está hoy en día instalada la línea de alta velocidad que llega a Medina del Campo. Aunque Segovia fue electrificada, la finalización de la electrificación fue en la década de los 40, también hubo vapor. Quizás no fue un vapor tan espectacular como hubo en otras líneas, pero también fue interesante. Locomotora 030-2199 de Renfe, fotografiada en el año 1963. Seguramente que esta locomotora estaría haciendo maniobras o pequeños traslados, ya que la catenaria ya estaba instalada en esta línea desde hace tiempo. Un vapor no tan espectacular como en otros lugares, pero donde sí que había locomotoras bastante llamativas e incluso extrañas. Después de esta locomotora vamos a ver otra bastante curiosa, una locomotora de solo dos ejes, una 0221 de Renfe, fotografiada el 30 de marzo de 1965. Una locomotora que tiene una forma bastante extraña, pero que es una foto muy curiosa de cara a la historia del ferrocarril español. Muchas de estas locomotoras se utilizaban para pequeñas maniobras, para talleres y también para pequeños movimientos de traslados, movimientos de material, también para obras y cosas por el estilo. En fin, rarezas que también es bueno mostrarlas en los vídeos de Meijo Ferroviario. El ferrocarril español, aparte de tener grandes locomotoras de vapor, también tuvo curiosidades y anécdotas muy interesantes y vehículos, algunos de ellos bastante extraños, pero que forman parte de la historia. El vapor convivió durante algunos años con los hilos de catenaria y el material eléctrico. Locomotora 030-2182. Fotografiada en Segovia a finales de los años 50. Aunque se había electrificado esta línea de Villalba a Segovia, pero tampoco no había excesivo material eléctrico y de ahí la convivencia que tenía que tener el vapor con las eléctricas. El material eléctrico que solía llegar aquí a Segovia venía del depósito de 1500 voltios de Madrid Príncipe Pío. Un curioso tren mixto. Tiene unos vagones de mercancías y al final del todo un coche de viajeros. Un tren pues muy de la España rural. Una imagen de la inauguración de la electrificación cuando llegó a Segovia. Una locomotora Cocodrilo. La imagen es del 9 de febrero de 1946. El proyecto de electrificación también incluía, además de Villalba a Segovia, Villalba a Ávila. La idea de Renfe era utilizar las locomotoras de 1500 voltios para superar el puerto de la Cañada cerca de Ávila y en Ávila realizar el cambio de tracción por las locomotoras Confederación para los grandes expresos. Esas Confederación de vapor llegarían hasta Miranda de Ebro aprovechando la llanura de Castilla. Se combinaba la potencia de la tracción eléctrica en los puertos y la cualidad
de gran velocidad punta que tenían las locomotoras de tipo Confederación. No podían faltar, también en Segovia, las antiguas unidades eléctricas. Unidad eléctrica de Renfe de la serie 300, fotografiada en los primeros años de funcionamiento de la electrificación, a finales de la década de los 40. Mucha diversidad de material eléctrico en esta bonita estación declarada monumento. Además de la gran diversidad de material eléctrico, también podíamos ver en Segovia a lo largo de las décadas material bastante curioso, incluso raro. Antes pudimos ver el vapor, bastante curioso y llamativo, que tuvo Segovia, y ahora vamos a ver un vehículo diésel fotografiado en el año 1968. Un automotor de la serie 9000, luego 590 por la numeración U y C, las populares cochinillas que se llamaban en aquella época. Automotores de tipo Chevrolet que al principio eran de un solo coche, pero luego se les puso un fuelle de intercomunicación para que funcionaran en composición doble. Seguramente que este vehículo de la serie 9000 estaría en Segovia para el transporte de trabajadores y de obra de línea, ya que estos automotores son de las antiguas compañías ferroviarias y muchos de ellos funcionaban a gasolina con motor de explosión y ya estaban muy anticuados para la época. En el depósito de Salamanca llegó a haber bastantes de estas unidades Chevrolet y además incluso llegaron a tener un taller propio de material diésel en la década de los 40 y 50. Otra imagen de una unidad 300 en Segovia, fotografiada a finales de la década de los años 40. Fueron realmente las primeras unidades eléctricas que funcionaron y que dieron servicio a la capital segoviana. Y las locomotoras eran en su mayoría de la serie 7200 y 7400. No estoy seguro si también las hubo de la serie 7100, porque el depósito de Madrid Príncipe Pío de 1500 voltios llegó a tener prácticamente el parque completo de este tipo de locomotoras. Próximamente el Meijo ferroviario, material de 1500 voltios. Repasaremos las bonitas locomotoras antiguas eléctricas. Y última imagen del vídeo. Unas viajeras que van a tomar el tren dirección Madrid, año 1943, una fotografía anterior a la electrificación de dicha línea. Ellas se van y nosotros también. Muchísimas gracias por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentar, compartir y hasta el próximo vídeo.